Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar un día más junto a Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Le damos paso a nuestro compañero Fernando García para el desarrollo de la entrevista. Adelante, Fernando. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV. Este martes 5 de octubre del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre Quito, sobre nuestra ciudad y saber cómo está este momento, cuáles son sus expectativas, es decir, el Quito del presente y el Quito del futuro. Por eso he invitado a Luz Elena Coloma, ella es concejala del Distrito Metropolitano de Quito y el titular de nuestro diálogo hoy día es recuperar el tiempo, la confianza y atender las demandas de la ciudadanía quiteña y ecuatoriana, en este caso porque aquí hay ecuatorianos, por supuesto. Buenas tardes o buenas noches, Luz Elena, bienvenidos a Pensamiento Crítico, ¿cómo está usted? Muy bien, Fernando, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Galo, buenas tardes, casi noches, siempre dispuesta a conversar sobre Quito. No necesariamente este es el mejor momento de la ciudad, pero bueno, creo que siempre hay que empujar hacia adelante, ¿no? Entonces comencemos. ¿Cómo recibe el doctor Guarderas a la ciudad de Quito luego de tanto conflicto, tanto tira y afloja? ¿Y cómo deja, pues? Antes diría, ¿cómo deja el doctor Yunda la ciudad de Quito? Eso quiere saber los quiteños, los 3 millones de ciudadanos que vivimos en la capital de la República, para luego ir perfilando el futuro de la ciudad, Luz Elena. Sí, yo creo que es tiempo de pasar la página y mirar hacia el futuro. Sin embargo, es importante que el alcalde le diga a la ciudadanía cuáles son los temas que pueden ser continuados porque están en un proceso, digamos, dinámico y está pasando algo con eso, y cuáles son los temas que están detenidos o que requieren más bien una gestión más agresiva o correctivos. Yo hasta el momento, en los pocos días que lleva esta nueva administración y los nuevos funcionarios, he tenido reportes de asombro, por decirlo menos, por ejemplo, en el sistema de comercialización de mercados y centros comerciales. ¿Cómo está ejecutado al momento? Apenas del 20% del presupuesto. El 20% del presupuesto y faltan 3 meses para terminar el año. Cómo hay varias irregularidades que se han encontrado, contratos entregados a dedo entre familiares, cosas de ese en el sistema de mercados, por ejemplo, en algunas administraciones zonales, lo propio esta mañana en la administración centro, de 80 proyectos, están creo que 20 apenas en funcionamiento, me decía el nuevo administrador, que se están igual empapando de las situaciones que están asumiendo. En el tema del metro, no se diga, han pasado 6 gerentes y falta lo más importante por hacer para poder conseguir un operador en una obra que tiene una deuda enorme, enorme para la ciudad de Quito, una deuda que podría hipotecar o que podría, yo diría, condenarle a esta ciudad a que otros proyectos y obras importantes tengan que ser sacrificados porque todo el presupuesto casi que se va en pagar la deuda y operación del metro y del sistema de movilidad. Entonces son temas que hay que hablarle con transparencia a la ciudadanía. Tenemos que todos saber
cómo está el municipio, en qué estamos, en dónde estamos, hacia dónde podemos caminar, porque es muy fácil ofrecer o decir cualquier cosa. Y lo difícil es gestionar una ciudad con los problemas que tiene al momento. Es importante saber qué terreno pisamos, ¿verdad? Para luego Absolutamente. proyectarnos. ¿Cómo está el ordenamiento de la casa que ha dicho el señor alcalde Guarderas? ¿Está ordenando la casa con esa experiencia de 2 años y pico de lo que ha pasado en la ciudad? Porque hay Yo que creo aprender que las sí. lecciones, hay que aprender. Hay que aprender las lecciones. La ciudad no se reinventa cada 4 años ni cada 2. La ciudad es la suma y el resultado de cómo la gestionamos, de cómo la gestionó el anterior alcalde, cómo la gestionó el anterior al anterior alcalde, qué hizo el consejo, qué permitió hacer el consejo, para qué dio viabilidad el consejo. Si es que desde el consejo o desde la administración tenemos una mentalidad para quedarnos estancados, para no resolver los grandes temas, para no tomar decisiones que puedan impulsarle a la ciudad, entonces la realidad va a ser de un deterioro cada vez mayor porque la ciudad crece, se hace más complejo sus problemas, los problemas no se resuelven por arte de magia y entonces seguiremos teniendo una ciudad con problemas más y más graves cada vez, ¿no es cierto? El aparato institucional tiene que renovarse, las normativas tienen que actualizarse, tenemos que resolver con los criterios y las realidades del presente, porque si no, pasan cosas como una empresa de vivienda que no ha vendido una sola casa de las que ha construido en los programas de vivienda municipales, ahí tienen 200, 300 unidades, no ha logrado vender una empresa que no genera un centavo de recursos propios, nada, que no se autogestiona y que es un peso para el aparato municipal. Hay que ahora en la reforma presupuestaria asignarle 6 millones o 7 millones de dólares para que medio sobreviva, pero que no es capaz de vender una sola casa de las que se han construido y están ahí hechas. Victoria del Sur, Ciudad Bicentenario, varios proyectos. Entonces, hechos hace 7, 8 años. Ese no es el municipio que necesita la ciudad. Luz Helena, antes de pasar a hablar de las prioridades y urgencias que necesita Quito, ¿por qué no decimos un mea culpa? ¿Qué permitieron? ¿Qué dejaron pasar los señores concejales? Hagamos un mea culpa, Luz Helena. Yo hago todas las mea culpas que sean necesarias y asumo mi corresponsabilidad en lo que no se hizo o en lo que no se hizo bien, pero creo también que en mi labor fiscalizadora he hecho el trabajo que he debido hacer y lo he hecho a conciencia. Cada día yo fiscalicé el tema de la compra de las pruebas PCR porque habían 4 millones de dólares de presupuesto municipal que era importante saber qué se está comprando, cómo se está usando lo que se compró, hay un sistema de logística y de procesamiento de pruebas adecuado o solamente nos preocupamos de comprar y de guardar en una refrigeradora y de ahí más o menos salir después de varios procesos traumáticos con la gestión de las pruebas. Y así he hecho la fiscalización de todos los contratos que se suscribieron en el primer año y medio de gestión municipal. Y eso evidencia claramente cómo el 50% de ese presupuesto contratado aproximadamente se fue para 2 empresas. 2 empresas de amigos de la administración, me pregunto yo, 2 empresas que hicieron el proceso legítimo y adecuado o 2 empresas a las que más o menos se les dio a dedos contratos importantísimos. Luego, con el tema de los chats del hijo del entonces alcalde, se revela cómo había una estructura que lo que quería era adjudicarse contratos, tener prebendas, adjudicarlos a familiares, a conocidos, amigos, es decir, utilizar la estructura municipal y el servicio público para gestionar prebendas personales y familiares. Eso es inaceptable. Eso yo no lo he visto nunca en el municipio de Quito en los años que he estado relacionada al mismo como concejal o como funcionario. Ana Coloma, después de este preámbulo necesario, ¿sí? De este contexto necesario, ahora sí vayamos, ¿cuáles son las urgencias?
¿Cuáles son las prioridades de la ciudad de Quito luego de este momento oscuro, gris que estamos viviendo los quiteños? ¿Cuáles son las que están trazando el nuevo alcalde conjuntamente con los ediles? Creo que el bicentenario es una buena oportunidad para renovar nuestro ánimo, nuestra fe en la ciudad y poder no solamente recordar que Quito es luz de América, que aquí se llevó a cabo la gesta heroica de la batalla de Pichincha hace 200 años, sino que es una ciudad luchadora, que es una ciudad que a pesar de todo tiene que recobrar el optimismo, que ha sido una ciudad líder en varios temas a nivel regional y que tiene que volver a hacerlo. Yo creo que esa es una oportunidad, la del Bicentenario, que probablemente estará revestida de eventos culturales o de reflexiones alrededor del Bicentenario, gente del sector privado, de la academia, del propio municipio, del propio gobierno que quieran hacer actos para rememorar esta importantísima fecha, ¿no es cierto?, de nuestra historia. Yo creo que alrededor de eso es importante reconstruir no solamente el atractivo para visitar esta ciudad, para venir, para incentivar al turismo y demás, sino para interiormente cada uno de nosotros convencernos que tenemos una llama, que no solamente la llama que se prendió en aquella gesta heroica hace 200 años y que nos dio la libertad en el Pichincha, sino que es una llama que debe estar, y estoy segura que está encendida en los anhelos, en los sueños, en el impulso que le tenemos que dar a esta ciudad. Por una parte, creo que la reactivación económica es un tema importantísimo. En este momento tenemos la tasa de desempleo más alta del país y los trámites, el que estos sean menos engorrosos, menos complicados, no solo para el emprendedor, para el pequeño emprendedor, sino para aquel que quiere invertir en Quito, que quiere desarrollar un proyecto constructivo que genera empleo. Tiene que el municipio ser un facilitador de esto. Obviamente el metro y el sistema de movilidad son una prioridad fundamental. Y el desarrollo de políticas sociales, o por lo menos en este corto tiempo que queda, el fortalecimiento de políticas sociales. Vimos cómo se cerraron los guaguacentros, la pandemia fue una de las razones que obligaron, pero también una falta de sostenibilidad económica del proyecto. Yo creo que hay que encontrarle la forma para que al menos aquellos en los lugares más necesitados, aquellos que funcionaron mejor puedan ser reabiertos, y ese es sin duda un alivio para las madres más pobres de esta ciudad. O sea, hay que aprovechar los 200 años para atizar y atisbar la llama aquella de la libertad y de la independencia con mira a reactivar la economía y la confianza. Porque es, por ejemplo, mi titular es ¿cómo recuperar el tiempo perdido y cómo recuperar la confianza de cerca de 3 millones de gente que vive en la capital de la República para retomar el rumbo? El tiempo es muy corto, es verdad, que va a tener el alcalde Guarderas. ¿Cómo priorizar todo eso? El tiempo es muy corto, Fernando, y decirle a la ciudad que en 19 meses se van a resolver todos los problemas es mentirle. Yo creo que el tiempo se recupera con prioridades bien definidas, creo que he señalado algunas, y con trabajo intenso hacia esas metas, con un alcalde que esté comprometido con la ciudad 24 horas al día, en una tarea titánica, sí, pero eso es ser alcalde. Un alcalde no es el que se pasea por ahí, se toma unas fotos, inaugura unas obras, no se asoma por el despacho, no le importan mucho los problemas, no está enterado de lo que pasa, allá que los gerentes respondan, yo no sé, yo no hice, yo no decidí. No, eso no es ser alcalde. Ser alcalde es el que está puesto la camiseta de Quito y está sufriendo lo que los ciudadanos sufren, o por lo menos está siendo empático con esos problemas, con los más grandes que tiene la ciudad y la ciudadanía, y está tratando de conseguir respuestas para eso, y está tratando de resolver esos problemas, y está permanentemente preocupado, y está hablando con sus gerentes, y está hablando con sus secretarios, y está evaluando los avances, y está dándoles una directriz. Eso creo que hace la diferencia después de lo que hemos vivido, y ojalá eso
permita recuperar la confianza de la ciudadanía. Tiene que la ciudadanía ver un alcalde que está trabajando incansablemente, que tiene un equipo que está trabajando, no un alcalde que se desentiende de los temas. ¿Cómo evitar? Porque ya vamos a entrar en un año político, el 2023 está muy cerca. ¿Cómo desactivar, llamaríamos, las justas y legítimos derechos electorales que tendrán algunos concejales, que tendrá el propio señor Guarderas, alcalde de Quito? Porque ahora mismo la gente busca respuestas. El metro, que está atado a todo lo que es la movilidad, a todo lo que es los pasajes, a todo lo que es el asunto de las rutas, todos esos elementos. Y ahora mismo ya se abrió el 100% del aforo del transporte urbano de Quito. Todos esos elementos necesitan respuesta. Pero para eso, una pregunta: ¿cómo está el mapa político? ¿Cómo están las fuerzas políticas del interior del municipio? Porque hubo deterioro y hubo heridas, sí, quedan heridas. Quedan heridas y quedan dolores, sin duda, porque vivimos un espacio de confrontación. Creo que Jorge Yunda tuvo esa capacidad de dividir al Consejo, muy a lo correísta, ¿no? Con todo respeto. Esa es una dinámica de divide y vencerás, pero... y claro, y en esta lógica de le apoyo al alcalde o le cuestiono al alcalde, lo que se produjeron es yo diría, heridas, pero sobre todo la atención y la concentración se puso en esas disputas. Y creo que eso es finalmente irrelevante, porque la ciudadanía lo que quiere, lo que nos exige, es que resuelvan sus problemas, es que resolvamos sus problemas, es que el Consejo tome las decisiones que tiene que tomar, aunque yo debo decir que creo que la gran falta de gestión está en el ámbito administrativo. No es que necesitamos más ordenanzas y más reglamentos, más decisiones del Consejo para que la ciudad camine. Necesitamos más gestión desde los directorios, desde las empresas, desde la administración, desde el ejecutivo municipal, más que desde el legislativo municipal. En todo caso, si entramos a un año político, evidentemente en el Consejo habrán aspiraciones justas y legítimas para postularse a diferentes dignidades desde las elecciones locales, y ojalá eso no nos quite la objetividad en la decisión o en el análisis de los temas, porque en campaña es muy fácil ofrecer el oro y el moro, diagnosticar todos los problemas. Somos excelentes para diagnosticar, tenemos súper bien diagnosticados. La basura debería reciclarse y no tenemos capacidad ya en el INGA y estamos enterrando toda la basura. O sea, eso no sabemos de memoria. Ok, ¿qué proponemos para eso? El momento en que llegamos al Consejo o llegan al Consejo, no, Emaceo no se lo puede tocar. Emaceo tiene que seguir siendo lo que ha sido hasta ahora. Entonces, estamos pretendiendo resolver problemas del siglo XXI con la gravedad que tienen en la ciudad, con la misma receta poco efectiva que hemos venido aplicando y que no da resultados y que está más bien llevándole a la ciudad a colapsar. Yo creo que tenemos que pensar en formas innovadoras y tenemos que aportar nuevas ideas para resolver los problemas de la ciudad, y la ciudadanía, la prensa, ustedes tienen que exigir ese tipo de respuestas y tienen que exigirnos a quienes estamos en el Consejo y en la administración respuestas, soluciones, resultados para los problemas, porque si es que también ustedes se conforman solamente con las palabras bonitas, estamos en el mismo círculo, ¿no es cierto? Probablemente elijamos a quien no esté apto para enfrentar los problemas de la ciudad y los grandes desafíos de Quito, sino a quien cante más bonito o a quien cuente mejores cachos o a quien sea más simpático, ¿no es cierto? O simpática. Y eso nos llevará a que Quito se vaya quedando cada vez más atrás y veamos una Cuenca que resuelve problemas de movilidad, un Guayaquil que tiene cosas interesantes a nivel turístico, una Loja que hace su manejo de desechos de manera absolutamente moderna, por poner algunos ejemplos de ciudades que antes le decían y le pedían a Quito
consejo y experiencia para resolver sus problemas. Y ahora ya no es así, nos hemos quedado atrás. Porque no hay que quedarse a la cola, Quito lamentablemente está a la cola, por una ineficiencia administrativa y corrupción, no solamente del señor Yunda, de administraciones anteriores. El señor Mauricio Rodas tampoco creo que sea un ejemplo de administración para la ciudad de Quito. De acuerdo, no de acuerdo. No se ha fiscalizado, ahí hubo mucho silencio de muchos actores. Yo no fui concejal en esa época, querido Fernando, y mal podía fiscalizar a una administración. A mí me compete fiscalizar la administración en la que estoy, que lamentablemente demasiadas razones para dudar de sus procedimientos nos ha dado. Si nos ponemos a fiscalizar la administración anterior, entonces no terminamos nunca el trabajo. Creo que la justicia, en aquellos temas donde haya denuncias, la fiscalía tiene que hacer su trabajo, sin duda, sin duda. Pero creo que si de fiscalización estamos hablando, yo he hecho mi trabajo con esta administración. Usted hablaba de los periodistas, le hablo por mí. Yo no creo mucho en los discursos y en el asunto de cuando están en la tarima, ¿sí? No creo mucho eso. No creo en los grandes gobernantes de pacotilla y de palabras, ¿sí? Sino en aquellos que se le ven en las acciones, en las obras y en los resultados. Pero el municipio de Quito y todos los municipios del país y todos los gobiernos tradicionales dependen de un paraguas que se llama país, que se llama Ecuador, que se llama gobierno. Desde el municipio de Quito, que está a pocos metros del Palacio de Gobierno, ¿cómo se le ve al país desde el municipio? ¿Cómo se le ve al gobierno del señor Lazo, Luz Helena? Yo creo que la coyuntura del país es muy complicada, ¿no es cierto? Es un país sobreendeudado, es un país en el que se despilfarraron los recursos del Estado, que estuvimos acostumbrados a ese despilfarro, a un crecimiento del Estado brutal y a un manejo también del Estado con infinitos casos de corrupción. Es un país que, a pesar de haber tenido una gran bonanza petrolera y un gran precio del petróleo, no logró reducir las enormes inequidades que existen en él, por ejemplo. Y creo que ese es un país que lamentablemente también, a mi juicio, se lo entregó a negocios oscuros del narcotráfico y hoy estamos viendo esas brutales secuelas en una inundación del microtráfico en las calles y en acciones de bandas delictivas. Creo que es un país que tiene que enfrentar enormes retos como el de la desnutrición crónica infantil. Tenemos una de las más altas de América en desnutrición crónica infantil, tema del cual no se habla mucho, tema que se agudizó en los últimos 10 años con esa bonanza petrolera y con esos recursos enormes que tuvo el Estado. Y si queremos hablar de futuro, esa población que tiene un serio riesgo de desarrollo cognitivo complicado, si es que no se resuelven esas carencias nutricionales gravísimas que tiene, no creo que tengamos mucho futuro. Entonces, ese tema, por ejemplo, que es parte de la inequidad social, tiene que abordarse, creo yo, como una política del Estado. Y a mí me parece que hay temas como ese, en la agenda social sobre todo, en los que los municipios tienen que trabajar de la mano con el gobierno central. A mí me parece que es muy fácil también siempre ponerse en la orilla de los críticos, de lo que quisiéramos que se resuelva como por arte de magia, de lo que vemos desde la orilla contraria, digamos, o desde la orilla externa. Y esa voz es siempre muy importante. Pero creo que también hay que mirar cuáles son las condiciones reales del país, del Estado. Nos encantaría que el Estado resuelva todo, que el Estado nos dé educación gratis, salud gratis, seguridad comida barata, que no suba los precios, trabajo para todos, salarios dignos. Y el Estado es como una familia en la que el salario, digamos, o el ingreso que tiene la familia es de $1,500 y con $1,500 tiene que hacer un poco lo que le alcanza y tiene que escoger esas prioridades y esas batallas y tiene que cuidar ese ingreso sin despilfarrarlo, sin robárselo, sin tener un aparato gigantesco. El otro día yo leía una entrevista en Vistazo, por ejemplo, de que se encontró
quienes llegaron al nuevo gobierno a Carondelet, por ejemplo. Carondelet tenía un sinnúmero de vehículos de los cuales no había registro, ¿no? Como, no sé, 100 o más vehículos. ¿Para qué quiere la Casa de Gobierno tener 100 vehículos? O sea, ese crecimiento y ese concepto de como no es mi dinero, me lo despilfarro, ha estado demasiado presente en la función pública en general de este país. Creo que quienes llegan a la pública tienen que ser austeros, administrar los recursos del Estado, no diciendo los sagrados dineros, sino cuidando los sagrados dineros, de verdad cuidando y priorizando dónde se invierten esos sagrados dineros, que yo creo que tiene que ser salud, educación y por supuesto la seguridad del Estado como grandes prioridades y por supuesto, a mi juicio, la generación de empleo. Tampoco creo que podamos tener condiciones apropiadas para el desarrollo del empleo y la inversión si es que seguimos funcionando con una ley caduca, que lo que hace es garantizar condiciones dignas de empleo para un 30% de la población y el 70% está desempleado. Eso no es sostenible para el futuro de la ciudad, del país. Y de la ciudad, porque Quito es una de las ciudades que mayor desempleo tiene, ¿verdad? Así es. Por eso mi pregunta iba atado, o sea, al asunto que pasa en el país, que pasa en el gobierno y que pasa en la ciudad, y en ese caso en todas las ciudades de nuestro país. Una pregunta, usted como militante de Creo, usted es militante de Creo, ¿verdad? No soy militante de Creo, no soy afiliada a Creo, llegué con el auspicio de Creo a la concejalía y por supuesto le deseo el mayor de los éxitos al gobierno de Guillermo Lasso. No soy correísta, nunca fui. Pero usted sí cree en Creo, eso es obvio, ¿no? Sí. ¿Qué piensa, le pregunto como periodista la siguiente inquietud, ¿qué piensa de este escándalo que ha surgido en los últimos días de la Pandora Papers, donde está involucrado las Pandora Papers? Bueno, que el propio presidente lo ha explicado, ¿no? Tuvo unas ¿cómo se dice?, organizaciones o sus recursos en estructuras en paraísos fiscales, lo cual no es ilegal y lo cual no quiere decir que no tributó sobre eso. Estoy repitiendo lo que él mismo ha explicado, ha tributado sobre eso y se deshizo de las mismas para cumplir con la ley para ser presidente. Creo que ese énfasis también es importante reconocer. No es ilegal tener dinero bien habido en cuentas que estén en el exterior y tributar sobre eso y declarar sobre eso. Eso es una cosa. Otra cosa es tener dinero mal habido de la corrupción escondido en paraísos fiscales sobre los cuales no se reporta y no se tributa. Creo que hay diferencias ahí, ¿no es cierto? Cuando vemos cómo en todo el tema del caso sobornos, como recién nomás veíamos cómo dinero que se coimó en Petroecuador fue a parar a paraísos fiscales por parte de funcionarios del Estado que ahora están acusados por la justicia gringa y están develando los horrores que se hacían y están develando estas estructuras de corrupción y por qué se ha logrado llegar allá, justamente porque ese dinero estaba en este caso en cuentas en Estados Unidos que han sido investigadas y ahí sí la justicia no perdona. Entonces, lo que canten allá se expresa también en las investigaciones que se hagan aquí. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación. Me parece que no necesariamente se ha manejado con esa prolijidad ese tema, porque claro, los escándalos suenan a escándalos, pero hay que diferenciar dinero que es correctamente ganado, sobre el cual se tributa, se puede tener en cuentas afuera. Si es que uno es candidato, eso no puede suceder y por eso, como ha dicho el presidente, esto se deshizo para cumplir con la ley. Bien, vamos terminando. Pues este tema está en debate y será debatido y deberá ser investigado por la justicia, obviamente, ¿verdad? No Para necesariamente, terminar, si es que, ¿por qué va a ser investigado por la justicia si es que no hay ilegalidades? Si es que hay ilegalidades, por supuesto, tiene que ser investigado por la justicia. Creo que esa es la parte que no se entiende. Habrá que transparentar y que todo quede claro. Para terminar, volvemos de Quito. Me parece que lo han en pocos segundos. ¿Cuál es el futuro de Quito? ¿Cómo le vemos a Quito
en las próximas semanas, en los próximos meses, A ver, el futuro, para celebrar lo que decíamos, el bicentenario, pues. el futuro inmediato de Quito, espero que sea en los próximos 19 meses el de una ciudad que tome un rumbo, en una ciudad que tenga un municipio en el que no haya corrupción, ni haya una familia que esté tratando de ganarse todos los contratos de manera ilícita, una ciudad que pueda poner su metro y su sistema de movilidad a funcionar. Yo espero que ese sea el futuro inmediato de Quito y que pueda, como he dicho antes, priorizar ciertos temas, ¿no es cierto?, el de políticas sociales prioritarias para los sectores que han sido más golpeados, una ciudad que pueda invitar a que aquí se invierta y se genere empleo, ¿no es cierto?, una ciudad que reduzca su tramitología, un municipio que lo haga, y un municipio que tenga funcionarios que estén dedicados estrictamente a trabajar. Ese es el futuro inmediato que yo auguro para mi ciudad. El futuro más a largo plazo, una ciudad que pueda reinventarse, que pueda con nuevos paradigmas enfrentar los grandes desafíos que le presenta el tiempo en el que vive, el tamaño de ciudad que es, una ciudad que tenga autoridades que sepan lo que es manejar una ciudad, que no se les atraviese la candidatura y el triunfo así nomás, y entonces llegué y no tengo idea qué hacer con esto, ¿no es cierto? Haré negociados porque no sé qué más hacer, porque no sé cómo se gestiona una ciudad, entonces un poco peco por omisión, como no sé, como no tengo línea, como no tengo ideas, ahí cada uno que haga lo que quiera. Eso no podemos volverlo a tolerar y creo que si no elegimos bien, ese puede ser el destino de Quito. Lamentablemente, cada vez convertirse en una ciudad con problemas más grandes y con desafíos que no logran entenderse y que no logran resolverse con ideas modernas, con paradigmas modernos. Muchísimas gracias, Luz Helena, por haber aceptado este diálogo y todos auguramos ese Quito que sea respirar transparencia, ¿verdad? Respirar futuro, respirar esperanza y liderazgo y protagonismo, que Quito ha sido la característica histórica que ha puesto su pauta en el país. Luz Helena, muchísimas gracias, buenas noches. Le pido disculpas a Galo porque nos hemos pasado, pero era importante, Galo, pasarnos unos minutos para escuchar las reflexiones y las opiniones de nuestra invitada. Luz Helena, buenas noches. Galito, un gusto volverle a ver, y Fernando, gracias. Buenas noches. Señoras y señores, hasta la próxima. Volveremos mañana para seguir conversando del país y del mundo de acuerdo a los intereses de las grandes mayorías. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.